Entra en Renoven y encuentra lo que necesitas a tu medida. Renoven, expertos en fabricación, distribución y montaje de cerramientos exteriores en aluminio y PVC. La más alta calidad, servicio, eficacia, profesionalidad. Renoven, ventanas para toda la vida. María Chivite Navascue, secretaria general del Partido Socialista de Navarra, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, Gabón. ¿Está Navarra mejor o peor desde que cambió el gobierno? Depende en qué cosas. Es cierto que en términos económicos, de crecimiento de la economía, de crecimiento del número de personas empleadas, los datos a grosso modo económicos son mejores, aunque también tenemos más personas que están en renta garantizada, por lo tanto, bueno, pues ahí se ve que hay una cifra de desigualdad importante. Y lo que no estamos mejor, y eso está claro, es que bueno, pues este gobierno hay mucho caos, hay mucho lío, lo estamos viendo hoy con uno de los socios del cuatripartito y sobre todo hay mucha bronca relativa a lo identitario, que es lo que está prevaleciendo en la acción de gobierno. Si usted, después de las próximas elecciones forales, quedan 16 meses, que no es tanto, no es tanto, luego hablaremos de eso. Si fuera investida presidenta porque cuenta con los apoyos necesarios, ¿cuál sería la primera medida en la que se pondría a trabajar? El empleo. Yo creo que el empleo es lo principal, es la principal preocupación de los ciudadanos y además el empleo genera riqueza, disminuye la tasa de desigualdad, pero sobre todo un empleo que sea empleo de calidad. Porque también hay que fijarse en qué tipos de empleo. Por lo tanto, para nosotros, para el Partido Socialista, para mí, la principal preocupación es el empleo. Y eso sería bueno, pues poder firmar un acuerdo de empleo con los sindicatos que quieran aportar y ponernos a trabajar en eso, sobre todo en el empleo. Después vendría también, por supuesto, la mejora de los servicios públicos, etcétera. Pero yo creo que lo principal y prioritario es el empleo. He dicho investida presidenta después de conseguir los apoyos necesarios. ¿Es consciente de que va a necesitar apoyos? Sin duda. Yo creo que eso de las mayorías absolutas ya pasó a la historia. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos con otros partidos políticos. No sé quién lo decía el otro día en un debate, no recuerdo quién. Ahora no es investido presidente o presidenta el que tenga más número de votos, sino el que consiga mayor número de apoyos parlamentarios. Y eso es lo que tendremos que conseguir. Es evidente que tendremos que dialogar con otros partidos políticos para llegar a acuerdos. O sea, lo de la lista más votada también es algo que tiene que cambiar. Sí, porque al final se trata de quién llega a acuerdos para tener una acción de gobierno. Y si la lista más votada no es capaz de llegar a acuerdos, pues no presidirá el gobierno ni liderará ningún tipo de gobierno. ¿Y con quién se siente mejor pactando? Bueno, todo depende del contenido de los acuerdos. Desde luego para nosotros es importante que haya un gobierno progresista, porque este supuesto gobierno del cambio vendía que era un gobierno de izquierdas y progresistas y estamos viendo que no es así, que está, como he dicho antes, priorizando lo identitario y bueno, pues con todos aquellos que quieran acordar en torno a un programa de izquierdas, pero sobre todo de progreso, es lo que queremos. O sea, ¿descarta UPN y el Partido Popular y Ciudadanos? Desde luego no podemos decir ni que UPN, ni que el Partido Popular, ni Ciudadanos sean fuerzas progresistas, pero desde luego tampoco lo es Bildu ni las fuerzas nacionalistas, por lo tanto lo que hay que pactar es en el contenido, ¿para qué queremos gobernar? Y desde luego el Partido Socialista ha aprendido de errores pasados y no queremos apoyar gobiernos de derechas, queremos liderar un gobierno. ¿Dónde ubica usted a Geroa Bai? ¿En la izquierda o en la derecha? Geroa Bai es un partido nacionalista y desde luego internamente tiene fuerzas nacionalistas de derechas y fuerzas nacionalistas de izquierdas, pero sobre todo lo que les une es ser fuerzas nacionalistas. Pero si le dieran los votos, ¿pactaría con Geroa Bai? ¿En función de qué contenido y para qué? Yo no descarto acordar con Geroa Bai, por supuesto que no, pero lo importante es el para qué. Y desde luego nosotros jamás llegaremos a un acuerdo con Geroa Bai en lo relativo a lo identitario, porque nosotros sí que queremos que Navarra siga siendo lo que es.
una comunidad foral, que tenga buenas relaciones con todas las comunidades que nos rodean, que tenga buenas relaciones con el Estado, y no queremos ni aventuras independentistas, ni anexionistas al País Vasco, ni secesionistas, ni muchísimo menos, ¿no? Y la política identitaria que está haciendo este gobierno, nosotros estamos absolutamente en contra. Por lo tanto, en eso no llegaríamos a acuerdos. Si en la actual legislatura, si los votos le hubieran dado para que en vez de H. Bildu estuviera el Partido Socialista, que probablemente en Geroa también habrían estado algo más cómodos después de estos meses que han pasado, ¿usted se habría sentado a hablar? Yo sí. El Partido Socialista se hubiera sentado a hablar, pero como te digo, además hay mucho contenido del acuerdo programático que nosotros podemos suscribir. Lo que no suscribimos es la parte identitaria que está llevando a cabo este gobierno. No tendríamos ningún problema en habernos sentado a hablar. De hecho, hay cosas que están haciendo otros consejeros, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, en salud, con el decreto de salud sexual y reproductiva que nosotros hemos apoyado y hemos aplaudido. Por lo tanto, hay cosas en las que coincidimos, pero en la parte identitaria, pues desde luego no. La última encuesta que tenemos, no sé si ustedes manejan alguna encuesta interna o no, fue el Navarrómetro, que usted criticó duramente, entre otras cosas, porque no se cree los datos ni la intención de voto que le dan al Partido Socialista. ¿Usted cree que el Partido Socialista está más fuerte de lo que dice esa encuesta? Sin lugar a dudas, ya sé que esto suena a excusa de mal pagador, pero no es cierto. Y además, si vamos a los datos objetivos de la encuesta, los datos objetivos son la intención de voto directo y el voto más simpatía. Son mejores que el anterior Navarrómetro, en el cual teníamos 7 escaños. Por lo tanto, no compartimos para nada que con mejores datos objetivos la cocina nos dé menos escaños. Y además nosotros la percepción que tenemos en la sociedad es que estamos siendo mucho mejor recibidos, que está creciendo nuestro apoyo social. Lo estamos viendo en las iniciativas que estamos llevando a cabo, en las jornadas que estamos haciendo, en los que bueno, pues vemos bastante participación, y además también se está acercando a nosotros gente para colaborar en acciones concretas, ya sea en educación, ya sea en salud o en asuntos sociales o en otros temas, ¿no? ¿Pero cree que hubo una mano negra que estuvo cocinando la cazuela? No hablaré yo de manos negras, pero lo que digo es que no comparto la cocina que se ha hecho del Navarrómetro. Que no los datos objetivos, que los datos objetivos son objetivos. Lo que no comparto es cómo se estimó de esos datos objetivos la traslación a escaños. Podemos intentó ocupar un espacio que decía que el Partido Socialista se había olvidado. ¿Tampoco se creen los datos de Podemos en Navarra? Bueno, es que los datos objetivos de Podemos en Navarra, los objetivos que no la cocina, son bastante malos. Son bastante malos. Y peores que el anterior Navarrómetro. Y además, con el lío que hoy estamos viendo, yo creo que Podemos fue una burbuja y que, bueno, yo no digo que vaya a desaparecer, que no lo hará, que tendremos Podemos para tiempo, pero desde luego el liderazgo, supuesto liderazgo de la izquierda que pretendía Podemos, pues no lo tiene. El liderazgo de la izquierda lo tiene el Partido Socialista a nivel nacional y lo ha de tener también, porque lo tiene en estos momentos el Partido Socialista a nivel de Navarra. Y además porque vemos que Podemos hace mucho seguidismo de los partidos nacionalistas. Ya ha olvidado ese espacio de izquierdas, de rescate ciudadano, y se ha metido en otros temas que no eran los que ellos defendían en un primer momento, ¿no? ¿Van a ser capaces ustedes de recuperar ese espacio que tal vez esos ciudadanos que, descontentos con el Partido Socialista, optaron por votar a Podemos? ¿Van a ser capaces? ¿Qué van a hacer? Desde luego que en eso es en lo que estamos, ¿no? Yo entiendo que ha habido ciudadanos, por decisiones que se han tomado en el Partido Socialista de Navarra, querían un cambio de gobierno, y nosotros en anteriores legislaturas no lo hicimos, abandonaron al Partido Socialista. Ese apoyo social lo recuperó mayoritariamente, lo recuperó Podemos, y lo que queremos es recuperar ese apoyo social que anteriormente teníamos y liderar un gobierno, como he dicho antes, de izquierdas y de progreso, y no nacionalista, que es el que tenemos ahora. ¿Le preocupa más o le alegra más la crisis interna de Podemos en Navarra ahora mismo? A mí me preocupa, porque yo creo que las fuerzas de izquierdas tenemos que unirnos, porque, y se ve sobre todo a nivel nacional, ¿no? ¿Por qué gana la derecha? Pues
la derecha gana porque es que las fuerzas de izquierdas están atomizadas y están separadas. Yo creo que ahí tenemos que aunar fuerzas. Y además, si vemos los resultados de las últimas elecciones generales, vemos que hay una mayoría social de izquierdas en nuestra comunidad, de izquierdas y progresista. Y también en el Navarrómetro, en los datos objetivos, decía dónde se sitúa la ciudadanía española. Pues entre el centro, en la izquierda y el centro izquierda, mayoritariamente ahí. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que tenemos que aunar fuerzas y para eso, bueno, pues que Podemos esté en una bronca interna, creo que no es positivo. ¿Le preocupa por la estabilidad del gobierno o no? ¿O cree que Mira, se van a cuidar muy mucho? Yo los líos internos de cada partido no me meto. En cada casa sabrán cómo se arreglan. Pero es verdad que el sustento del gobierno es el cuatripartito y en estos momentos la presidenta dijo que este año preelectoral, se iban a acidular las relaciones entre el cuatripartito. Pero es que en estos momentos están rotas. Porque hay unos miembros de una formación política que no se hablan con otros miembros y forman mayoría parlamentaria por los pelos. 26 escaños de 50. Por lo tanto, hay peligro. No hay peligro para el gobierno. Quiero decir que la presidenta del gobierno no va a perder su silla, ni el gobierno va a perder, pero sí que va a ser muchísimo más complicado que el gobierno saque adelante pues muchos proyectos de ley que han anunciado que van a traer al Parlamento. ¿Por qué? Porque seguramente, igual me estoy adelantando, en vez de negociar con 4 grupos parlamentarios, van a tener que negociar con 5. Por lo tanto, será más complicado. ¿Y ustedes estarán ahí? Bueno, nosotros estaremos donde nos hemos puesto desde el inicio de la legislatura. El gobierno ha tenido nuestra mano tendida para muchísimas cosas, no ha tenido a bien utilizarlas, pero aún así el Partido Socialista, cualquier cosa que venga, me da igual dónde venga, del gobierno o de la oposición, la valoramos en función del contenido y no de quién venga. Y si consideramos que es bueno, la apoyaremos, y si consideramos que no es bueno, no la apoyaremos. Nosotros no vamos a hacer ni estamos haciendo políticas de bloques. Yo creo que no es bueno. Pero puede ser una buena oportunidad para ustedes. Pero nosotros no nos vamos... Algo se tiene que alegrar. Bueno, quiero decir que a río revuelto ganancia de pescadores. Bueno, pues es evidente que si hay lío en Podemos y nosotros demostramos que somos solventes y que de verdad nos importa la ciudadanía, pues los servicios públicos, los problemas que siempre hemos defendido desde la izquierda, intentaremos recuperar a personas que se han ido a Podemos, por supuesto que sí, pero aquí lo que se trata es de sumar luego y de saber hacerlo. Y desde luego nosotros queremos sumar a un gobierno progresista. ¿Este gobierno de Navarra apoya o no apoya el tren de alta velocidad? Sí y no. De cara a la galería, la presidenta hace gala como que sí, pero en realidad no lo hace. El otro día tuvimos a una compañera europarlamentaria que decía, que además está en la Comisión de Transportes, que hay un listado de presidentes autonómicos que van allá para pedir el tren. Desde luego la presidenta de Navarra no ha ido. La presidenta de Navarra no lo ha defendido en ningún sitio. Y es verdad que el hecho de que no haya un convenio con el Estado le ha salvado los presupuestos del año 2018, porque sus socios le habían dicho que si ponía algo del tren en los presupuestos no lo iban a apoyar. Por lo tanto, ella ha salvado el gobierno y los navarros nos vamos a beneficiar porque vamos a tener una infraestructura, que es el tren de altas prestaciones. Por lo tanto, a nivel de discurso parece que lo defiende, pero sus hechos dicen que no. Porque si lo hubiera defendido de verdad, tendríamos un convenio con el Estado y no hubiéramos cedido competencias. ¿Y apoya o no apoya el Canal de Navarra? Bueno, pues yo creo que en estos momentos el gobierno sí apoya el Canal de Navarra, aunque con sus reticencias. El primer año de legislatura se dedicaron a encargar un estudio para ver las posibles alternativas de bajar el agua a la ribera de Navarra, y yo creo que ellos se dieron cuenta de que no había otra alternativa posible que el Canal de Navarra, algo que nosotros llevamos defendiendo 20 años. A nosotros nos alegra que haya tenido a bien ponerse en la posición que defendíamos desde el Partido Socialista desde hace 20 años. Canal de Navarra y, por supuesto, el pantano de Itoiz, que muchos de los miembros del gobierno estaban en contra del pantano, ¿no? Por lo tanto, está a favor del canal, pero ahora veremos en qué se concreta el desarrollo del Canal de Navarra. En la presentación de cómo va a quedar el acuerdo del tren de alta velocidad, asistió una de las personas que estuvo, fue la consejera vasca de Desarrollo Económico, que dijo que Pamplona era una de las 4 provincias vascas. ¿Usted qué opina de estas palabras? Bueno, pues yo creo que es una falta de respeto hacia una comunidad que no forma parte de la comunidad autónoma vasca. Dijo las 4 provincias vascas, las 4 capitales vascas, creo que dijo concretamente.
Pamplona es la capital de la Comunidad Foral de Navarra, que le gustará más o le gustará menos, pero la realidad institucional es que Pamplona es la capital de la Comunidad Foral de Navarra y desde luego en esos ámbitos nos movemos. Otra cosa es que bueno, pues esta consejera nacionalista le guste hacer, como se dice, construcción nacional o pretendía hacer construcción nacional con el tren. Bueno, pues dejemos a las cosas en sus estrictos términos, respetemos la realidad institucional de cada una de las comunidades y dediquémonos a lo que nos tenemos que dedicar. Si ella vino a hablar del tren, pues que hable del tren y no mezcle aquí churras con merinas. Y desde las instituciones debería haber habido una respuesta. Bueno, de hecho, desde el Parlamento de Navarra hubo una declaración institucional donde se pidió, y el Partido Socialista lo apoyó así, respeto a la realidad institucional de Navarra. Me consta que Urkullu, presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, mandó mensaje a la presidenta diciendo que, bueno, pues que las palabras no habían sido muy acertadas, pero a mí me llama la atención las palabras de la portavoz de nuestro gobierno, del gobierno de Navarra, diciendo bueno, pues que hay personas que sí comparten que Pamplona es la cuarta capital vasca. Bueno, pues en su ideario estará, pero desde luego la realidad institucional no es esa. Por lo tanto, también respeto por parte de la portavoz del gobierno a la realidad institucional de nuestra comunidad. Bueno, con dos de los proyectos encima de la mesa, hemos hablado del tren de alta velocidad, hemos hablado del canal de Navarra, hay muchas más cosas, pero ahora de repente se ha solucionado algo que también estaba enquistado, como es el convenio económico. Hay convenio económico para otro rato más, con 215 millones encima de la mesa, que pareciera en un primer momento que nos había tocado la lotería. El Partido Socialista de Navarra ha puesto un sentido a esos millones encima de la mesa. Yo no sé si usted cree que esto va a ir a la deuda o no, o se van a poder hacer inversiones como han pedido ustedes. Bueno, por partes. Desde luego el Partido Socialista cree que ese dinero puede ir a un plan de inversiones. Un plan de inversiones, la propuesta nuestra ha sido una propuesta muy concreta. A investigación sanitaria pública, a innovación, a infraestructuras educativas, sociales y sanitarias, y también a un plan de carreteras, que tenemos un déficit de inversión en carreteras casi preocupante ya. ¿Es posible destinar todos estos 215 millones de euros a ese plan de inversión? No, porque una parte, entiendo que una parte va a tener que ir a deuda, porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria así te obliga a priorizar la deuda, pero no impide que haya inversión. Por tanto, eso es lo que nosotros defendemos. ¿Qué ha pasado? Que el gobierno que salió en primer momento diciendo esto va a ir a deuda y a operaciones financieras, pues tuvo un freno. ¿Cuál fue el freno? Que Bildu también dijo que tenía que ir a un plan de inversiones. Y entonces ahora está el cuatripartito, pues como siempre, mareando la perdiz. El gobierno ha tenido que mover posición y ahora diciendo, bueno, pues a ver cómo lo hacemos. ¿Sabes cómo se hacen estas cosas? Primero, con convicción política de que tú quieres que vaya a inversiones, y dos, teniendo claras las prioridades. Es verdad que la ley dice que hay que priorizar deuda, pero también la ley dice que no se impide ir a inversión. Por lo tanto, bueno, pues eso habrá que compatibilizarlo. ¿Qué hacemos con la reforma fiscal? ¿Estas inversiones, esta situación, podría modificar de alguna manera la reforma que el gobierno tiene encima de la mesa? Bueno, pues no creo que el gobierno vaya a hacer ninguna nueva reforma fiscal que nos alivie a los navarros y las navarras de la presión fiscal que tenemos en estos momentos. Porque yo, por lo que oigo a los socios del cuatripartito, sobre todo a Bildu y a Podemos, es que todavía le quieren dar una vuelta de tuerca más. Por tanto, esos 215 millones de euros no nos van a aliviar de la presión fiscal que tenemos ahora. Ahora bien, yo creo que los ciudadanos navarros, sobre todo los de rentas medias y bajas, se les está pidiendo un esfuerzo tremendo. Somos los que mayor presión fiscal tenemos, creo que de toda España. Y bueno, si tenemos un convenio económico, si tenemos hacienda propia, no puede ser para tirarnos piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? Yo creo que no hay que competir en bajar impuestos, porque bajar impuestos pone en peligro sobre todo la financiación de nuestros servicios públicos, pero lo que hay que hacer es una fiscalidad justa y poner el acento donde hay que ponerlo, pero sobre todo pues en rentas altas y sobre todo también pues en empresas, y no en las rentas del trabajo, sino en las rentas del capital. Las rentas del trabajo es el IRPF que tenemos todos los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que ahí ya hemos hecho suficiente y demasiado esfuerzo. ¿Y qué hacemos con las pensiones? Ustedes que están pidiendo que se garantice de alguna manera el nivel adquisitivo. Bueno, a nivel nacional el Partido Socialista ha puesto una propuesta encima de la mesa para garantizar las pensiones, que es a través de un impuesto a la banca.
bueno, ha sido más o menos criticada esta iniciativa, pero en todo caso nadie ha puesto ninguna otra opción encima de la mesa. Nosotros hemos puesto una solución, que será más o menos discutible, pero es que ningún otro partido político ha puesto soluciones encima de la mesa. Y a nosotros nos preocupa el tema de las pensiones. Y luego en lo que tiene que ver a Navarra. En Navarra había un complemento de pensiones que tenían las viudas anteriormente, en donde las pensiones más bajas se complementaban hasta alcanzar el salario mínimo interprofesional. Cada vez que el salario mínimo interprofesional subía, pues este complemento a las viudas les iba subiendo. ¿Qué ha hecho el Gobierno de Navarra? Pues ha quitado el salario mínimo interprofesional y ha puesto el IPC o algo similar al IPC. Y este año, en vez de subir un 4%, ese complemento pues va a subir un 1,8%. ¿Es verdad que se ha subido a más pensiones? Sí, pero a las viudas se les ha quitado un derecho que tenían adquirido. Hablábamos antes de la deuda pública y, de hecho, en las últimas horas esta institución de nueva creación que se llama Parlamento Social ha pedido que el Gobierno de Navarra realice una auditoría sobre la deuda pública, esto que algunos han llamado pues, una auditoría necesaria porque hay partes de esa deuda que son injustas, que no son reales, que alguien ha podido aprovecharse de esa gestión. ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que la Cámara de Contos audita las cuentas de Navarra, nos auditan también otros órganos fiscalizadores internos y externos. Yo creo que la deuda que tenemos, que es elevada, lo tengo que decir así, es elevada, pero pagamos religiosamente nuestra deuda. Las empresas de calificación nos dicen que somos una comunidad pagadora, que somos una comunidad fiable. Además, creo que los datos salían ayer que el Servicio Navarro de Salud concretamente pagaba la tecnología sanitaria en 43 días, una de las comunidades que más rápido paga, por lo tanto no creo que tengamos problemas con la deuda. Y como deuda, bueno, pues este debate de deuda ilegítima, deuda no ilegítima, bueno, pues más allá del debate que puedan tener determinadas fuerzas políticas, no tienen ningún sustento. Y ahí tenemos la Cámara de Contos en la que nos dice la deuda que tenemos y que además la tenemos que pagar. ¿Cómo valoran ustedes la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra sobre el decreto del euskera por el que se regula precisamente el uso del idioma en las administraciones públicas? Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Navarra lo único que ha dicho es que no entra la suspensión cautelar, pero el procedimiento sigue. Por lo tanto, veremos a ver cómo concluye el tema. De hecho, hay otros sindicatos que también han recurrido el decreto y que también han pedido la suspensión cautelar y todavía no ha salido. Bueno, todo indica que si no aceptaron la de un sindicato, seguramente no aceptarán la del resto. Pero en todo caso, nosotros entendemos que ese decreto atenta contra la igualdad de oportunidades, sobre todo contra la igualdad de oportunidades del acceso a la función pública. Ese decreto fue informado por el Consejo de Navarra y tenía determinados artículos que no se atenían a la legalidad. Y el Gobierno no los cambió, hizo mero maquillaje y lo aprobó con el mero maquillaje de esos decretos que no se atenían a la legalidad. Por lo tanto, yo creo que, bueno, pues a ver lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, pero nosotros no estamos de acuerdo con esa imposición del euskera que pretenden hacer a través de ese decreto, sobre todo para el acceso a la función pública. Es decir, si por ejemplo el uso del euskera implantado en los centros de salud, se necesita una plaza o dos plazas en el centro de salud de Leiza y otro en el de su pueblo, en Cintruénigo. ¿Deberían salir la misma convocatoria o no? Bueno, no es lo mismo Leiza, que es zona vascófona, que mi pueblo Cintruénigo, que es zona no vascófona. Por lo tanto, eso habrá que modificarlo en todo caso en plantilla orgánica. Pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es que no puede prevalecer un conocimiento de un idioma sobre el conocimiento de la materia. Y lo que los médicos, yo creo que desde el sindicato médico se está denunciando, es que es posible que tenga más valoración el conocimiento del euskera que el tener una segunda especialidad incluso. Y bueno, a mí me parece que hay que valorar el euskera porque es un conocimiento más, pero no hay que valorarlo por encima de los conocimientos en el área en el que tú vas a prestar un servicio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso, ese baremo que se hace desde el Gobierno de Navarra a través del decreto foral, bueno, pues penaliza sobre todo los conocimientos en la materia. ¿Por qué cree que el Parlamento ha rechazado iniciar el relevo del defensor del pueblo que ustedes propusieron? Oh, lo tengo clarísimo. Pues porque entre el propio cuatripartito no hay acuerdo en la persona. Porque yo he visto debates en el Parlamento de Navarra, incluso la ex portavoz de Podemos, la señora Laura Pérez, en el último informe del Defensor del Pueblo, ya sabes que el informe del Defensor del Pueblo viene a defenderlo una vez al año al Parlamento. Ella misma hizo una especie de despedida del Defensor del Pueblo y diciendo que esperaba que la próxima persona que estuviera en el cargo de Defensor del Pueblo fuera una mujer.
Es decir, que no es algo que estemos pidiendo nosotros, es que claro, lleva 5 años en interinidad. Y entonces el no darle la importancia a los 5 años de interinidad es que deslegitima la figura del defensor del pueblo. Porque es que lleva 5 años en situación de interinidad, es que tenía que haber sido relevado en la legislatura pasada. Pero dice el portavoz de H. Bildu, el señor Araiz, que ustedes saben perfectamente que no hay acuerdo y que para qué hacen esta propuesta, que es poco menos que fogonar. Bueno, pero que no hay acuerdo entre quién. Es que hay vida más allá del cuatripartito. Es que, ¿qué pasa? ¿Que porque ellos 4 no sean capaces de ponerse de acuerdo, por eso vamos a paralizar la renovación de nuestras instituciones? Por su incapacidad lo vamos a tener que pagar el resto de ciudadanos. Hombre, pues me parece que no. Y para sumar 30 parlamentarios que necesita la figura del defensor del pueblo, hay muchas maneras de sumar, ¿eh? Y desde luego la misma competencia tiene el Partido Socialista para proponer a alguien que cualquier otra fuerza parlamentaria, que cualquier otro grupo parlamentario. Que ellos no sean capaces de ponerse de acuerdo es por lo que no se va a renovar el defensor del pueblo. Porque ellos no quieren abrir el plazo para la renovación, simplemente porque no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos. Bueno, y ahora en estos momentos pues todavía menos, ¿no? Estamos fuera de tiempo. ¿Queda mucho por hacer con la ley de memoria histórica o no? Yo creo que queda mucho por hacer en la ley de memoria histórica, pero el Gobierno sobre todo tiene un debe bien grande con la memoria reciente y con las víctimas de ETA en nuestra comunidad. Y espero que el Gobierno cumpla con ese cometido que tiene la Dirección General de Paz y Convivencia. Y desde luego que no sea un relato equidistante como lo estamos viendo, hoy lo leíamos en algún medio de comunicación, entre víctimas y asesinos, sino que el relato de la historia sea un relato en sus estrictos términos y no equiparando a víctimas y asesinos, que es lo que, bueno, parece ser que a alguna fuerza política le gustaría. Desde luego no lo compartimos desde el Partido Socialista. María Chivite Navascue, secretaria general del Partido Socialista de Navarra, muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Entra en Renoven y encuentra lo que necesitas a tu medida. Renoven, expertos en fabricación, distribución y montaje de cerramientos exteriores en aluminio y PVC. La más alta calidad, servicio, eficacia, profesionalidad. Renoven, ventanas para toda la vida.